vamos a hablar sobre Perú. Y es que, como les venía diciendo, desde hace 2, 3 días llegó ya la familia de Pedro Castillo, luego de que ellos mismos hubieran solicitado asilo político. Finalmente se esperaba que llegara junto con ellos hace un par de días el embajador Pablo Monroy, el embajador mexicano allá en Perú. Llamó la atención que no había llegado. Ahorita vamos a escuchar por qué. Llegó la familia de Pedro Castillo y él todavía incluso se esperaba que el día de ayer tocara territorio nacional. No fue así, con lo cual pues incrementaban las tensiones. ¿Por qué? Porque hemos visto que la forma que ha tenido el gobierno de Perú para manejarse en torno a las relaciones bilaterales con nuestro país ha dejado mucho que desear, nombrando persona non grata a Pablo Monroy, dándole prácticamente un ultimátum de 72 horas para que agarrara sus tiliches y se regresara para territorio nacional. Empezaba a contar el reloj de arena para atrás y hasta que finalmente, el día de hoy, para sorpresa de algunos, llega el presidente López Obrador aquí a Tabasco y lo acompaña Pablo Monroy. Aseguró: externamos las preocupaciones por Perú cuando sea necesario. A pocas horas de haber aterrizado en territorio mexicano, el embajador Pablo Monroy se presentó en la conferencia matutina del presidente López Obrador para destacar la importancia de las labores efectuadas por la embajada mexicana en Perú y pedir que se respeten los derechos humanos en el país andino, que actualmente se encuentra en crisis. Pese a su expulsión, Monroy aseguró que la embajada continuará dando seguimiento a la situación que se desarrolla en Perú y manifestando preocupaciones en el marco del derecho internacional, es decir, respetando los principios de no intervención, así como las legislaciones peruanas. Vamos a escuchar parte de la intervención del ex embajador o el embajador declarado non grato allá en Perú, de nombre, ahí se fue el nombre, le acabo de escuchar para acabarla de fregar, Monroy. Vamos a verlo. El segundo objetivo de la embajada tras los sucesos del 7 de diciembre fue, por supuesto, honrar la larga tradición de asilo por parte de México, de asilo político para aquellas personas extranjeras que tengan temor por su vida, por su integridad física o por su libertad, ¿no? Una de las tradiciones pues más humanistas, más pacíficas, más nobles de la política exterior mexicana. Y así lo pudimos hacer. Como ustedes saben, el presidente Castillo solicitó asilo, por supuesto que había la disposición de México de ofrecerlo, pero bueno, fue capturado previo a que pudiera llegar a los locales de la embajada, pero pudimos dar protección y resguardar a su familia, a la señora Lilia Paredes y a los 2 hijos menores de la familia. Ellos ingresaron a la residencia oficial de México el jueves 8 de diciembre y desde entonces pues permanecieron con nosotros sanos y salvos y pudieron salir finalmente el 20 de diciembre pasado. Yo le quiero decir, señor presidente, yo soy nieto de refugiados a quienes México les dio una segunda oportunidad de vida, así que defender el derecho de toda persona de buscar y de recibir asilo para mí es una prioridad y así lo hicimos. Cumplimos con esa instrucción y con esa tarea, con ese objetivo. Y el tercer gran objetivo, la tercera gran labor que teníamos en la embajada era, por supuesto, pues mantenernos muy atentos al desarrollo de la situación política en el Perú. El poder mantener los canales de diálogo abiertos con todos los interlocutores, con todos los actores políticos, con personas de todos los sectores, de modo que tuviéramos información fidedigna, información confiable sobre el desarrollo de la situación política, ¿no? Información que, por supuesto, también analizábamos en la embajada y transmitíamos a la Secretaría de Relaciones Exteriores y en general al Gobierno de México. Esta fue una tarea que
obviamente se daba momento a momento y que requería de muchas conversaciones, requería de verificación de, por ejemplo, cuáles eran los pasos que tenían que seguirse en tales procedimientos, en tales otros, ¿no? Yo estoy convencido, señor presidente, de que estos 3 objetivos lo hicimos primero, sabiendo que somos servidores públicos y que nos debemos a nuestros conciudadanos, que esa es la razón de ser de nuestra función. 2, pues también honrando, insisto, esta tradición y este sentido humanista del Gobierno de México de proteger a personas que se encuentran en situaciones de riesgo y sobre todo sabiendo, señor presidente y colegas, que en una situación como la que atraviesa Perú, donde pues todo tiene un cariz político, es muy importante proteger a estas personas, ¿no? Y sobre todo cuando México considera como sagrado también el principio de presunción de inocencia, es decir, aquí nadie es culpable hasta que no se le demuestre ello, ¿no? Entonces hay que brindar esa protección. Y 3, señor presidente, logramos estos objetivos con la firme convicción y apostando siempre a la diplomacia y al diálogo como herramientas, como medios para manifestar las preocupaciones que tenemos. Bueno, esta parte de la postura de parte del embajador Monroy, aquí hay varios puntos que me parecen sumamente destacados. Y es que hablaban también sobre algunos casos, sobre alguna situación, en el caso de que fuera sentenciada una persona peruana por algún delito. También, por ejemplo, dejando ahí a la familia de Pedro Castillo, en el caso que el gobierno peruano intentara también a la mala, como ya le quitaron el poder a Pedro Castillo, también a la mala intentar pues tener algún tipo de represalias en contra de la familia de Pedro Castillo. Me parece que es muy importante ahí lo que dice el embajador Monroy. Asegura el asilo político mexicano abarca un amplio aspecto. Y es que esto es tan importante porque aunque en algún momento se llegue, por ejemplo, aunque aseguró Monroy que se acaba de cerciorar hace un par de horas que Pedro Castillo, el presidente peruano, sigue manteniendo la solicitud de asilo político que no se ha podido ejecutar, dado a que lo tienen privado de su libertad. Si intentaran, por ejemplo, ejecutar una orden de extradición, entiéndase, para la esposa de Pedro Castillo o para demás personajes peruanos, México podría dar un asilo. Y no se vería obligado, esto me parece destacadísimo, no se vería obligado a cumplir un tratado de extradición. ¿Por qué? Porque cuando uno asila a alguien, uno también le das, digamos que el asilo político lo das por ciertos motivos. Si tú dices que estás asilando a alguien por ser un perseguido político, entonces digamos que México no estaría reconociendo los delitos por los que se le está persiguiendo a Pedro Castillo, a la familia de Pedro Castillo, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, pues se podría decir, y lo ha dicho el presidente, están sanos y salvos la familia de Pedro Castillo. ¿Cuál será lo que sigue? Pues buscar, interceder para que pueda llegar Pedro Castillo también a territorio nacional. Ya veremos cómo continúa este caso. La realidad es que, pues sí, la forma en la que ha manejado esto Perú ha sido lamentable, por decirlo menos. Pero pues ahí está un poquito de esta información.